Desde Guatemala, les saluda Claudia María Lara Galo y el día de hoy tengo mucho orgullo, mucha felicidad en presentarles a Regina Aguilara, quien el día de hoy conversa conmigo acerca de las características de la ciencia, del pensamiento científico y un poco la relación que hay con estos temas y el enfoque STEAM, que es un enfoque que se está tratando de impulsar en algunos lugares en el área educativa. Bienvenida, Regina, por favor, preséntate y cuéntanos qué has estudiado desde que inició la universidad. Si tú quieres, puedes contarnos tus títulos académicos, pero también cualquier otro curso o actividad que hayas realizado que enriquezca tu formación profesional. Gracias, Claudia. Pues yo estudié una licenciatura en biología en la Universidad del Valle de Guatemala. En esa había oportunidad de especializarse en laboratorio y campo y traté de tomar un poco de ambos campos. Hice una tesis que podemos discutir después. Luego también estudié un profesorado para la enseñanza de ciencias químicas y biológicas. Y después de eso me tomé un tiempo para dedicarme a la docencia y trabajar en instituciones privadas como docente de ciencias. Y posteriormente saqué una maestría en neurociencias de la investigación y la clínica en el Instituto de Neurociencias de Alicante, en España. Después de eso empecé un programa de doctorado que no, no concluyó por diversas razones, pero estuve trabajando como investigadora asociada en el mismo instituto por 2 años más. Y hace poco finalicé un máster estilo bootcamp de Data Science para procesamiento y análisis de datos. Bueno, gracias, qué variedad. Y si quieres posteriormente ampliar alguna de las cosas que me dijiste o quieres añadir algo, añade, por favor. Sí, también durante todos estos momentos hice 2 trabajos de voluntaria en distintas instituciones, una en AFS, que trata del aprendizaje intercultural y que cómo las culturas son diferentes y afectan el aprendizaje de las personas. Y con eso pues tuve algunas experiencias en particulares. Y también he trabajado como voluntaria en la organización Neuromatch, que es una organización de Estados Unidos que trata de democratizar la ciencia para que sea más accesible a muchas personas y está enfocada sobre todo en crear espacios accesibles de ciencia y educar en neurociencia computacional y deep learning. Muchas gracias. Voy a tratar de traducir y parafrasear todo lo que nos has dicho para que las personas que nos escuchan, que pueden ser desde jóvenes estudiantes de secundaria, sus maestros de ciencias o quizás alguien que quiera dedicarse a las ciencias o ser investigador, pues es el público y quizás pues mi traducción de lo que dijiste les puede ayudar un poco. De lo que entiendo, tú te has formado tanto en los estudios, digamos, formales, en líneas de investigación en la ciencia, o sea, práctica de la investigación, trabajo de campo, pero también en laboratorio, digámoslo así. Y a la vez te has formado en educación como maestra o profesora de ciencias y también has tenido formación de divulgación científica o de adaptación justamente de estos temas científicos en otros ámbitos que no son necesariamente para el círculo de las personas que se dedican 100% a ejercer como científicos. ¿Algo que se me haya escapado por allí? No, yo creo que es correcto todo. Muy bien, de todas formas, en lo que charlamos puede que surja algo más.
Entonces, toda esta formación y práctica que has tenido, porque has mencionado tanto los trabajos como los estudios, ¿consideras tú que existe algo que se pueda llamar el pensamiento de un científico? ¿O existe un enfoque en particular del científico que lo distingue de otros profesionales? Am, yo diría que sí. Y lo que tiene la ciencia, y bueno, puede ser muy discutible, pero es que de alguna forma está tratando de describir o buscar la verdad, si es que existe una. Y, y para eso, pues, hay varios métodos para llegar a la conclusión o la descripción de qué es esa verdad. Y en el método científico, lo que se quiere es ver lo que hay, entenderlo, buscar fallos o vacíos de información, proponer algo con que llenar ese vacío, eh, sacarlo al público para que los demás digan no, no está Eso. bien o sí está bien, o yo intenté esto y esto salió mejor, ¿no? Y a partir de la colaboración que hay de todas estas personas, eh, sacar conclusiones sobre cómo es el mundo, cómo es el universo, cómo son las personas o cómo lo que sea, ¿no? Pero para que las personas se puedan poner en comunicación entre ellas, eh, digamos, tienen que seguir unas pautas o reglas que hagan que lo que están hablando sea comparable entre ellos. Porque si cada quien está trabajando a base de opiniones o de sentimientos o de sesgos que tengan, ¿no? La información que compartan sería mucho más difícil eh, de entrelazar para generar conclusiones generales. Entonces, para que exista, digamos, el pensamiento científico, hace que las personas en ciencia sigan esas instrucciones y esos estándares que ellos mismos han creado para sacar esa información. Entonces, sí tienen que tener un modo, no tanto de ver las cosas, pero de cómo plantearlos para que el diálogo entre los científicos sea comparable y se puedan sacar esas conclusiones. De acuerdo, entonces entiendo que me hablas de un método en sí, que sí es usado pues por lo menos la mayoría de científicos en el área que tú trabajas o las áreas que tú trabajas, y también un lenguaje o una cierta coincidencia de definiciones y de constructos y teorías que todos manejan para poder realmente lograr este avance al cuestionarse mutuamente sus datos y sus resultados. ¿Okay? Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, pensando ya como una maestra o como una educadora, ¿qué elementos de estos que acabas de decir consideras tú que son imprescindibles presentarle o desarrollar en los estudiantes? Pensemos desde niños hasta incluso estudiantes universitarios, no necesariamente de áreas de ciencias puras o ciencias específicas, sino a una persona en general, ¿verdad? ¿Qué debería tener de esto que tú acabas de mencionar? Yo creo que tal vez ni siquiera el lenguaje o la rigidez en los métodos, sino que lo que deberían tener es ese pensamiento crítico, porque em, la información dentro de la ciencia no es información estática, no es algo que se aprende y con eso pues ya todos nos quedamos, estamos de acuerdo, eso es lo único que existe, sino es algo que va a ir evolucionando con el tiempo a raíz de tener nueva información. Entonces, nosotros tal vez en las instituciones aprendemos, bueno, este es el sistema digestivo, funciona así, hasta estas son las partes de la planta, ¿no? Y creemos que esa información va a ser la que vamos a tener toda nuestra vida, que debería funcionar igual, pero no es así. Entonces, lo primero que debe tener alguien, bueno, todas las personas, sería ese pensamiento crítico de, tengo esta información y tengo que confiar en los expertos que me la dicen, pero si sale nueva información, eh,
tengo que cuestionar y cambiar lo que ya tenía y aceptar esto nuevo o no aceptarlo, ¿no? Pues si yo encuentro que hay un vacío en lo que me están presentando, puede ser que esa información pues no sea, digamos, nada está escrito en piedra, ¿no? Y si aceptamos, claro, que la información evoluciona y se adapta a a los métodos, los resultados que vayamos entendiendo, es más fácil y más cómodo que entendamos que como comunidad todos estamos aprendiendo, todos nos estamos esforzando y como humanidad todos queremos de alguna forma hacer las cosas bien, pero no es que haya un ganador de información y todos tenemos que aprender, sino que siempre tenemos la oportunidad de aprender a través de cuestionarnos y proponer por ese medio. Me llama la atención algo que tú dices y es acerca de que la ciencia no es estática, porque yo recuerdo de cuando a mí me enseñaron ciencias, generalmente lo que hacían era decirnos esto es, ¿verdad? Y de hecho, muchas personas piensan que el pensamiento, perdón, que la información científica es la verdad última. O sea, si alguna idea, digamos, pensando como tú dices en el sistema digestivo, ¿verdad? Si alguien te describe o te dice las partes o cómo funciona, pues la mayoría de personas están como ya predispuestas a creérselo porque se los está diciendo su maestro de ciencias o un médico o alguien que tiene una cierta categoría considerada científica. Entonces me llama la atención cómo tú dices que más bien lo que deberían enseñar los maestros o las personas deberíamos tener es cuestionar como una realmente una cualidad de un científico. ¿Quieres decirme algo más o podemos continuar con otras preguntas que también se relacionan con el tema? Bueno, es que yo hace tiempo, cuando estaba estudiando educación, en algún momento explicaban que en el cerebro humano, cuando inició el humano a pensar y sus cosas, ¿no? Pues estaba limitado pues, por el tamaño y las capacidades que tenía ese cerebro. Eventualmente evolucionó para generar el lenguaje y eso le facilitó las cosas al humano, ¿no? Tenemos lenguaje y entonces ya te digo, mira, está el mamut, cuidado, no te comas estas fresas, esto te va a matar, ¿no? O sea, toda esa información pues hizo un cambio. Pero luego llegamos a un cambio en el que la información ya no solo estaba en nuestras cabezas, todo lo teníamos que memorizar, sino que también podíamos escribirlo. Entonces ya no era las fresas rojas bien, las fresas negras me matan, sino que leo en mi cuaderno, en la pared, en lo que sea la información. Y así empezamos a crear historias o lo que sea. Y ahora llegamos a un punto en el que otra vez pareciera que hay un cambio en el cerebro y es que eh, ya no solo tenemos la oportunidad de comunicación oral y escrita, sino que tenemos toda la información del mundo ya aquí en el teléfono y tenemos acceso a ella siempre. Eh, en el pensamiento científico uno esperaría no solamente que las personas interactúen con la información para retenerla, sino que sepan qué información es importante, cómo utilizar esa información, dónde hay vacíos de esa información, quién está escribiendo esa información y qué sesgos puede tener. Entonces, el manejo de cómo tengamos la información y ese pensamiento crítico es lo que deberíamos sacar del pensamiento científico. Excelente, sí, o sea que no solo es cuestionar, sino que también es analizar, revisar fuentes, etcétera, ¿verdad? Eso como una prioridad, pensando también en que hay más información accesible y también entonces podemos estar más confundidos, sobre todo los que no practicamos así cotidianamente una ciencia, ¿verdad? Aunque tratemos de tener este pensamiento que tú nos mencionas. Entonces, me gustaría que en este momento tú nos recordaras algún proyecto en los que has trabajado, sobre todo pensando en el enfoque STEAM, que
que quiero que ampliemos un poquito al respecto. Pero realmente lo que me interesa es que nos cuentes un proyecto, cualquiera de los tantos que has mencionado. Puede ser tu tesis que mencionaste hace un rato, o algún otro que incluso creas que pueda ser fácilmente entendible por los que te estamos escuchando, y nos cuentes cómo es, o sea, ¿qué piensas tú antes de diseñar un proyecto, de involucrarte en un proyecto? ¿Qué variables tomas en cuenta, etcétera? Y luego, si crees que hay algunos pasos o, de nuevo, algunos elementos fundamentales para llevar a cabo ese proyecto. Ok, sí, voy a regresar al tema de mi tesis. Y es que cuando terminé la licenciatura, digamos, nosotros hicimos muchos trabajos de campo y teníamos muchas clases de ecología. Y, y digamos, uno de los temas que más escuchaba a mis profesores decir es que esta especie es un buen indicador de calidad del bosque, del ecosistema, ¿no? Y, y me sorprendía pensar el qué hace que una especie sea un buen indicador. Porque, digamos, ellos saben que en bosques sanos, por decirlo así, en bosques donde hay mucha más diversidad, poca contaminación, etcétera, aparecen estas especies casualmente. No es muy casual, pero la idea es que están ahí, ¿no? Entonces existía una ranita de la que me habían hablado, que se llama Plectroila guatemalensis. Y esta ranita tenía la bandera no oficial de especie de buena indicador de agua, precisamente. Entonces, lo que hice fue, bueno, de verdad podemos decir que esta especie es un buen indicador, ¿cómo lo sé? Entonces, vamos a ver dónde está la especie, cuántos especímenes encontramos y vamos a compararlo con la calidad del agua en los sitios donde nos encontramos, ¿no? Entonces, en mi caso, hicimos un muestreo en cuatro ríos diferentes en Guatemala. Estos ríos tenían registro, o sea que otros investigadores en algún momento dijeron, aquí está esta rana, ¿no? O aquí ha estado. Algunos registros eran más recientes, otros eran un poco más viejos. En algunos el registro aparecía porque alguien más hizo, digamos, un mapeo del lugar donde debería estar la rana, pero nadie registró que existiera esa especie ahí, sino que esos eran los cálculos que hicieron y debería estar ahí, pero no la encontraron. Pero debería estar, ¿no? Por las condiciones. Entonces, digamos, cada río tenía condiciones diferentes. Ya se habían registrado, se registraron hace mucho, pero no se han registrado nuevas. Debería estar ahí, pero no hay registro. O no hay registro y no debería estar ahí, ¿no? Entonces, lo que hice fue ir varias noches a la misma hora de la noche y hacer un muestreo. Y eso significaba que pues yo tomaba un lugar en un río y creo que eran 50 metros. Y entonces empezaba en esos 50 metros al mismo tiempo y tomaba muestras de agua para analizarlas en el laboratorio. Y lo que iba haciendo es que iba caminando por el río buscando a la rana. Esta rana se identificaba particularmente por el sonido o el canto que hacía, ¿no? Y también visualmente. Esto se tiene que hacer de noche porque durante el día es muy difícil que salgan, entonces era un muestreo nocturno. Empezaba creo que a las 7 de la noche, que aquí ya está oscuro, y pues nada, uno va buscando la rana. Hay todo un procedimiento de cómo uno tiene que manejar anfibios porque son muy delicados por cuestiones de hongos que se pueden pasar entre anfibios, entonces hay que usar guantes. El método de recolección de ranas es básicamente ser muy rápido y atraparlas. Ese fue el que utilizamos, ¿no? Y sí encontramos en varios ríos varios especímenes, especialmente en dos. Y bueno, contamos las ranas, medimos las ranas, les tomamos ahí que el brazo, qué tan grandes eran, tratamos de ver si machos o hembras, aunque eso es un poco difícil de ver. Algunos tenían
algunos huevitos que se podían ver, entonces era más fácil identificarlos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la información de campo. Y por otro lado, la información de la calidad del agua. Entonces, tomamos en varios sitios en el río, al principio, a los no sé cuántos metros, otros metros y hasta el final. Y luego se analizaba cada lugar. Se analizaba la presencia de ciertos químicos en el agua, nitratos, nitritos, fósforo y otros que había por ahí. También se miraba la presencia de bacterias que había y algo más hicimos, pero no me acuerdo. Bueno, se tomaba la temperatura, la conductividad, etcétera, etcétera. Entonces, luego con toda esta información, uno trataba de buscar correlación porque, eh, digamos, la correlación podría ser un indicador que algunas de estas características del agua eh, causaran o no impidieran la presencia o la cantidad de ranas que hubieran en el sitio. Entonces, al final de la investigación sí logramos encontrar, ahorita no me acuerdo cuál fue, pero sí logramos que uno de estas características del agua se vieran representadas en la presencia de la rana, o sea que cuando estaban estos nitritos no estaba la rana, o esta otra característica que cuando estaban estos sí estaba la rana y había en más cantidad, ¿no? Y como estos nitritos están asociados con agricultura y estas cosas, digamos, los ríos más contaminados, en esos no se va a encontrar la rana, sobre todo si están contaminados por estas dos características que no me acuerdo cuáles. Okay. De eso fue el proyecto. Excelente. Yo estoy tratando, mientras tú hablas, de identificar algunos pasos o alguna metodología y antes de que te pregunte de STEAM, que es lo que nos toca, quisiera saber si tú dijiste algunas motivaciones que te llevaron a este proyecto y mencionaste que escuchabas que tus profesores u otros compañeros mencionaban algo de la ecología que se relacionaba con la calidad del agua y también con la presencia o ausencia de la rana. Entonces, la primera pregunta que yo tengo es que ¿realmente crees tú que todos los científicos están tratando de resolver algún problema? ¿O esto fue una casualidad o te exigían así en tu graduación, en tu proyecto de graduación? Porque también nos han enseñado que a veces los científicos les gusta investigar por saber la verdad, pero realmente no tienen un objetivo así tan concreto como el que tú expresaste. El objetivo en concreto que tenemos todas las personas que hacemos ciencias es describir el universo y sus fenómenos. Eso es, nada más sin el para. Eso es nada más. Ese es el objetivo de la ciencia. Los objetivos de la ciencia sirven para tener opciones a largo plazo en cualquier tipo de resolución de problemas o de entendimiento o de generación de proyectos o lo que sea. Es un poco difícil este concepto de decir es investigar por saber, es el gusto de entender qué hay, ¿no? Porque suena muy inútil, pero si no hubiera muchas personas en ciencia trabajando estas cosas, porque hay algunas que parecen más inútiles que otras, Claro. pero pensemos en el desarrollo de la vacuna del COVID, por ejemplo. Alguien empezó y estudió el asunto de qué es un virus, ¿no? Y en su momento, pues tal vez no era tan relevante. Luego alguien se inventó el asunto de qué es una vacuna, ¿no? Luego alguien decidió, bueno, vamos a ver el virus de este tipo. Luego vamos a ver cuáles son las formas de generar vacunas que sean más específicas. Luego vamos a ver cuál es el método de métodos para introducir al público nuevas medicinas, ¿no? Todo esto la gente lo ha hecho, ya sea porque hay necesidad, porque hay presión o porque estaba la posibilidad de estudiarlo en ese momento. Y cuando se necesitó más,
es gracias a esas personas que, por ejemplo, estudiaron la transmisión de enfermedades virales de otros mamíferos, los que pudieron hablar en ese momento. Que tal vez algunos años, bueno, alguien de estos te dice, bueno, estoy viendo ahí que, no sé, murciélagos y así, pues tienen enfermedades virales y tú dirás, bueno, ¿eso para qué sirve? Y en este momento no sirvió. Sí, gracias, gracias Regina porque sí, efectivamente así es. Vamos a hablar un poquito de STEAM y para relacionar también con la educación. Este modelo o enfoque educativo, porque no se atreven y creo que es correcto llamarle metodología, no es una metodología, no es una didáctica específica, sino que es un enfoque, ¿verdad? Y es el enfoque de tratar, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver si es posible o no, de aplicar justamente este pensamiento que tú has dicho, estos pasos, esta metodología, extrapolarlo a otro tipo de situaciones. Entonces, en lo que he podido investigar y tratando de sintetizar lo que no es tan fácil de sintetizar, en el enfoque STEAM, lo que proponen las personas que lo trabajan es primero sí pensar en algún tipo de problema que se desee resolver, pensando que está hecho para estudiantes, de nuevo pueden ser de primaria, de secundaria o incluso de universidad. Y entonces quizás para ellos es más fácil pensar en una situación específica y no en algo tal vez más abstracto o teórico, que por cierto no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Pero para niños más pequeños pensemos así. Y lo que dicen es, bueno, ante ese problema, el enfoque STEAM tiene ciertas características. La primera es la interdisciplinariedad. La segunda es que se debe trabajar en equipos colaborativos. La tercera es que se debe aplicar el pensamiento o el método científico, que son las cosas de las que tú has estado trabajando. Y el cuarto es que se deben utilizar datos reales, pensando esto en una situación de aula. No en datos, porque suele ser, ¿verdad? Acabo de ver un meme, esto es un poco tangencial, pero me dio mucha risa, donde aparece un señor en un mercado con muchos bananos entre su carreta y dicen, este es el señor del problema de matemáticas que decía, si vas al súper a comprar 1,823 bananos a 25 centavos cada uno, ¿cuánto cuesta? ¿No? Entonces, esos son como problemas que se inventan para poder encontrar una operación, pero eso no es realmente un problema, no es real. Entonces, en el caso de STEAM, una de las características junto con las que te mencioné de la interdisciplinariedad, el trabajo en equipos colaborativos, la aplicación de métodos y pensamiento científico, se añade el proponerle a los estudiantes datos reales, ¿verdad? Entonces, ahora ya pensando tú como maestra, que has sido maestra y también alumna y que has hecho proyectos científicos, digamos de verdad, y proyectos científicos dentro del aula, ¿consideras que realmente si se incluyeran esas características, no solo en las clases de ciencias, porque ahí es como evidente que debería, pero también porque el enfoque STEAM es para todas las materias. De hecho, por eso es la interdisciplinariedad, o sea, debería ser un problema. Y entonces proponerse a los estudiantes y ayudarles a que hagan todo esto que te estoy contando, ¿verdad? Entonces, ¿crees que sí valdría la pena tratar de ofrecer estas oportunidades a los estudiantes o realmente, como dicen muchos, no, es una pérdida de tiempo, eso no es ciencias, eso no ayuda? ¿Qué piensas tú? A ver, bueno, tengo pensamientos encontrados, porque, porque sí, las características que me dijiste me parecen que todas son muy buenas, creo que le falta la de exitosa divulgación de la información, porque si no hay divulgación al final de esa información es inútil, esa tiene que estar, porque es parte de la ciencia, es una obligación de las personas en ciencia, entonces esa le hace falta primero. Y segundo, me cuestiono el cómo utilizan la interdisciplinaridad en una institución educativa. Porque en la ciencia, por ejemplo, estaba en un laboratorio de neurociencias dirigido por un físico. eh, Tenía compañeros de trabajo biólogos, yo soy bióloga también, psicólogos, ingenieros electrónicos, matemáticos, todos en un mismo laboratorio.
Pero para que fuera interdisciplinario, cada uno tuvo que ser experto en esas áreas y desde esas áreas colaborar y decir, bueno, desde la biología esto tendría sentido, desde la matemática podríamos verlo, sí, no. Pero los alumnos aún están desarrollando las competencias básicas de esas disciplinas. Entonces, veo muy difíciles que ellos ya puedan decir esto es un trabajo interdisciplinario porque tiene una parte matemática, porque tiene una parte de sociales, porque aún no entienden bien cómo se utiliza la matemática o cómo se utilizan los enfoques sociales o biológicos o cómo son los sistemas. Entonces, yo en lugar de decir que es un trabajo interdisciplinario, diría que debería ser un trabajo integral, que tenga eh, la mayor diversidad de enfoques de acuerdo a los intereses de los alumnos. O sea, no decir, bueno, solo vamos a ver problemas de plantas y animales, puede ser cualquier otro tipo de problema. Y cada uno de esos va a necesitar que se aborde de distintas formas. Se va a necesitar matemática porque es necesario. Se va a necesitar estadística. Se van a necesitar desarrollar habilidades escritas, orales. Entonces, más bien que ser interdisciplinario eh, es intercompetencias lo que se está generando con el método. Excelente. Sí, sí, definitivamente me parece muy importante lo que decías de la divulgación, que como es el último paso, pasa con muchas cosas, entonces ya no da tiempo y la gente lo ignora. Pero no. Y en cuanto sí a lo integral o interdisciplinario, digamos que la propuesta, pensándola pedagógicamente, no es que los estudiantes sean ellos los expertos, sino que logren identificar que hay expertos de diversas áreas a los que tienen que consultar, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos, en el caso de tu rana que buscabas, pues tenías que saber muchas más cosas que solamente biología, ¿verdad? Alguna otra materia, tú mencionaste perfecto, redactar, comunicar, representar, ¿verdad? Con gráficas, no digamos estadística, y entonces, pues, aún dentro de la propia biología, pues había situaciones de agua, de geografía, en fin, ¿verdad? Entonces, quizás es por ahí que se pretende que los estudiantes se den cuenta de esto, de esta interrelación entre las ciencias, porque en las escuelas, perdón que ahorita te devuelvo la palabra, es que se sectoriza demasiado, ¿verdad? Entonces, hay alumnos que incluso llegan a la clase de química o de física que uno dice, bueno, pues esas están muy relacionadas con matemática. Y cuando les dicen, ay, use el teorema de Pitágoras o use una proporción, y ellos dicen, pero ¿por qué si estoy en clase de química y no de matemáticas, ¿verdad? Entonces, por ahí pienso yo que va este enfoque. ¿Qué me querías decir, perdón? No, eso iba a decir que más bien el problema es que nos hagan hacer esa diferenciación de qué es matemático y qué no es, qué es ciencias naturales y qué no es, de una forma un poco, o sea, entiendo que hay temas, pero ninguno de los temas está completamente aislado de los Así, demás en la vida real. así es. Entonces, más bien el problema es ese, no el cómo se usa el STEAM. Sí, entonces en todo caso, digamos, en el enfoque ya educativo, la idea sería, bueno, si usted identifica aquí que hay un problema que parece de física, pues entreviste a un físico, ¿verdad? O busque en textos de física, pero para regresar a integrarlo, ¿verdad? Entonces, pues ya vamos terminando y nos quedan dos preguntas. La penúltima es, ya habiendo platicado un poco de la realidad científica, un poco de la realidad de las aulas. Entonces, tú sí miras factible que se pudiera utilizar un enfoque STEAM para trabajar en algún grado, digamos, por decir algo, en primer año de un profesorado en ciencias o de un profesorado en matemática o comunicación y lenguaje, donde todos los profesores se pudieran poner de acuerdo para que los estudiantes plantearan un problema y aplicaran estas ideas que tú nos has dicho, evidentemente no todas, porque además hay esa, ahí sí es como una obsesión, como este es el enfoque que estamos usando, tiene que haber esto y no, ¿verdad? Más bien es así como lo mencionaste tú, las características, pero realmente, sobre todo, la pregunta más importante, ¿valdrá la pena
para los estudiantes que están estudiando para ser maestros, no solo de ciencias, o no valdrá la pena, porque entendemos ya el desgaste, el esfuerzo, la cantidad de planificación y de recursos que tenemos que tener, ¿verdad? Para poder hacerlo. Yo en lo personal creo que vale muchísimo la pena, pero que siendo realistas por cómo están eh, armadas los colegios o las escuelas, hay que batallar mucho para que se puedan hacer bien. Digamos, yo he visto en varias instituciones que siempre, bueno, está la feria científica, pero la feria científica, por ejemplo, se vuelve en un show demostrativo y no en hacer ciencia, no en plantear el proyecto, no en entender cómo se hace un proyecto, ¿no? Entonces, mucho se ha utilizado como un auxiliar divertido o a veces obligado que nos piden las autoridades escolares para agregar, pero no hay suficiente espacio y tiempo para que se pueda desarrollar bien. Yo creo que son muy importantes, pero necesitan mucho tiempo. No es una actividad que se puede hacer en un mes o en dos, ¿no? Excelente. Sino que es algo que se debería ir armando tal vez cada semestre o cada año. ¿Cuál es mi proyecto del año? ¿No? Vamos paso a paso, voy entendiendo cómo va y seguirlo repitiendo todos los años, aumentando pues tal vez la dificultad de los problemas con los que se trabajen. Pero yo creo que ese es el principal problema. El método es buenísimo, pero como se está tratando de aplicar y meter a las instituciones que están divididas en sectores, que no tienen tiempo, que tienen que enseñar temas, no está dando esos resultados porque no hay espacio para que crezca como debería. Sí, definitivamente es como hay que estar convencidos, pero desde el principio yo creo que, y por eso era importante entrevistar a una científica de verdad, digamos, pero o sea, alguien que practique la ciencia como medio de vida, digamos, y que además también tenga conocimientos y también práctica en la docencia, ¿verdad? Porque si no, o sea, el tener las dos visiones realmente sí ayuda, ¿verdad? Porque el que es científico puro quizás no se la crea, eso no se puede hacer con los chiquitos, y el maestro también quizás no se la crea, porque lo mismo, es que eso no se puede hacer, ¿verdad? Pero sabemos que sí, siempre en las condiciones que tú dices, y te decía que desde el principio tú mencionaste claramente que la ciencia no es información ni colección de datos, sino que es ese pensamiento crítico, ese manejo de esos datos, ¿verdad? Ese saber dónde los pueden encontrar y cuáles son mejores que otros, ¿verdad? Entonces, para terminar, lo que quisiera yo es que nos dieras algunos consejos humanos, técnicos, profesionales, para alguien que dice y está convencido, sí. Digamos, asumamos el mejor de los casos que tiene el apoyo de la institución donde trabaja, ¿verdad? Porque ya luchar contra corriente es otro tema que podemos charlar otro día. Pero asumamos que sí, que hay un interés de las instituciones que también se dan cuenta de que esas características llevadas a la vida personal y comunitaria realmente pueden cambiar, ¿verdad? Entonces, una comunidad, ¿qué consejo le darías, como te decía, técnico, personal, profesional, a quienes quieren iniciarse en este camino? A ver, pensaría en algunos que ya dije, solo para recalcarlos. Em, se me olvidaron ahorita. No, pero sí, pensar primero en la ciencia no, en la información como algo fluido, Okay. que nada está escrito en piedra. Eso es lo primero, asumir eso para eh, ser partícipe de esa información y no ser nada más receptor. Eso primero, tomar eso en cuenta. Em, Segundo, pensar en que el desarrollo de estas habilidades requieren tiempo, darles ese tiempo y pues no me atrevería a decir desde qué grado pueden empezar con esto, pero sí se puede desde muy pequeños. De hecho, uno de los debates que yo he tenido en muchas instituciones en las que estoy es que la feria científica, por ejemplo, se quiere que sea algo muy bonito, muy grande, pero aunque sea un experimento de crecer frijolitos,
en quinto bachillerato. Si el problema está bien planteado, es válido. Obviamente eso pasa cuando no se ha tenido tiempo antes de irlo desarrollando, ¿no? Entonces, si se puede, lo ideal es que el método sea el bueno y no que el resultado sea maravilloso, sorprendente o que cure los problemas del mundo, ¿no? Entonces, pensar en cuál es el objetivo de verdad, ¿no? Y lo último creo que es un poco difícil de hacer, pero eh, hay expertos en ciencia que sí se dedican a la divulgación científica. Es- Algunos para dar información y otros para simplemente mostrar cómo se hace el método científico. Yo a estos segundos los veo más importantes que los primeros, porque es cierto que hay que debatir y quitar mucha mala información que hay, y ahora en las redes hay muchas, pero estas personas que están demostrando cómo se hace el método son una fuente de modelaje que se dice, por ejemplo, en psicología. Son una actividad que te corrige, que aprendimos cómo se hacía el método, aprendimos cómo era la información, cómo era recibir ciencia, pero cuando vemos a alguien que lo está haciendo, qué decisiones está tomando, eh, qué pasos da primero, a quién consulta, cuando podemos verlo como un ejemplo de una persona, ese es el modelaje que tenemos, es más fácil para nosotros absorber el contenido y decir, ah, esto tiene sentido, ¿no? Entonces, mi recomendación sería buscar a esos divulgadores de ciencia en las redes que se dedican a mostrar cómo se hace el método. Por decir no voy a decir nombre porque no me acuerdo, pero es una persona que hace cocina y tiene un canal de cocina en YouTube. Y en algún momento se cansó de que hicieran tantos videos falsos de si haces esto con un huevo, pues en un microondas sale así, ¿no? Que ella dijo, les voy a demostrar que no. Pero lo hace de una forma tan científica que tú sabes que ella ya entendió el concepto. Entonces dice, bueno, este va a ser mi control. Vamos a hacer esto, vamos a compararlo por tiempo, ¿no? O sea, ella tiene eso y te lo modela desmitificando información de pasteles en internet. Entonces, por ejemplo, buscar ese tipo de información o de contenido para uno ir absorbiendo cómo es que se hacen los métodos bien. Excelente y me da, al menos a mí me da muchas ideas porque justamente de eso se trata, de que empezar con algo pequeño, ¿verdad? Sabiendo de todas formas lo que tú explicaste muy bien, ¿verdad? Es que hay que tomar tiempo, hay que saber dónde buscar, hay que tener el pensamiento, los pasos, pero sí, justamente STEAM es esto, o sea, tomar una situación cotidiana para comenzar, ¿verdad? Como esto de la cocina y desmitificar algunas cosas e ir descubriendo y construyendo otras, ¿verdad? Entonces, si alguien teme empezar con algo muy grande o si no tiene el apoyo del que hablábamos, ¿verdad? Entonces, realmente hoy en día una persona que sepa el método y que lo pueda modelar es mucho más valiosa y nos da más ideas que el pretender hacer algo que se sale de nuestras manos, ¿verdad? Entonces, no sé si tienes algo más que añadir. Yo te agradezco mucho porque eh, definitivamente el conversar, pues saca muchas cosas, pero estamos conversando, digamos, de una formadora de formadores a una educadora y científica, ¿verdad? E investigadora. Entonces, eso yo espero que nos sirva para que muchas otras personas puedan comprender de qué se trata el enfoque STEAM y su valor. Muchísimas gracias, Regina. Esperamos verte pronto, ya sea de divulgadora o en otras instancias. Muchas Gracias gracias. a ti.